Estén escritos en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin. Y leo la palabra y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Toma el control de esta palabra. Dígale a Dios que le hable, hermano. Dígale: Señor, háblame por tu palabra. Dígale: Señor, quiero aprender hoy. Quiero que tú me ministres a través de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada como ríos de agua de vida. Te lo pido en esta hora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, sin dejar de alabar y exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Cristo? Tocando los temas apocalípticos, porque yo, hermano, pienso que el Espíritu Santo está empeñado en que hoy en día la iglesia más que nunca entienda los propósitos que Dios tiene con su iglesia y los planes que Dios tiene con la humanidad. Porque son dos palabras diferentes: propósitos y planes. Dentro de los propósitos está la salvación de la iglesia, y dentro de los planes está el trato de Dios con la humanidad. Por eso, predicar Apocalipsis en este tiempo es de suma importancia y necesario. No es para traer terrorismo psicológico. Porque si un pastor, por predicar Apocalipsis, trae terrorismo psicológico, entonces Dios, hermano, fue el que envió la palabra y Juan fue el que la escribió. Y hablaremos entonces de que Dios y Juan también les gusta el terrorismo psicológico. No es terrorismo psicológico. Hermano, predicar el Apocalipsis en estos tiempos es una necesidad urgente que hay para que el pueblo de Dios comprenda que estamos viviendo los últimos tiempos, que en cualquier momento la iglesia va a ser levantada, y hablo desde el punto teológico escatológico, premilenialista, dispensacionalista, porque creemos nosotros que Jesús va a levantar la iglesia antes de la gran tribulación. Así se levanten teorías, maestros, así muchos digan, hablen. Pues hermano, el que no cree que se va antes, pues que se quede. Pero la Biblia me habla a mí que la iglesia se va antes. Y lo hemos visto por la palabra del Señor. Entonces la iglesia debe de conocer en estos tiempos más que nunca este precioso libro. La iglesia debe de entenderlo. La iglesia debe de comprenderlo. La iglesia debe de amarlo, de predicarle a la familia, de predicarle al vecino, de predicarle a toda criatura que Jesucristo viene pronto. Apocalipsis se divide en tres partes. Capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, hablando de las 7 iglesias. Y capítulo del 4 al 22, las cosas que serán después de estas. Y el capítulo 4, versículo 1, hermano, aparece una palabra clave y es sube.
Y se cree cuando la Biblia dice sube acá y te mostraré, está Dios hablando alegóricamente del arrebatamiento de la iglesia. Por eso el capítulo 4 y el capítulo 5 vemos, hermano, cómo es como una especie de paréntesis que hay allí, donde a partir del capítulo 6, versículo 1, empieza el Apocalipsis a obrar, a desarrollarse. Pero encontramos paréntesis como el capítulo 7, y aquí vamos a mirar otro paréntesis como el capítulo 14. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis, hermano, es un paréntesis que hay entre la séptima trompeta y la primer copa de la ira. Estamos mirando cómo la iglesia es levantada, pero estamos mirando cómo el Señor va a derramar los juicios sobre la tierra. Cómo la Biblia nos habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Como en medio de todo este preludio que va a acontecer aquí en la tierra o en la humanidad, Dios en su infinita misericordia seguirá salvando las almas, pese a que la dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Hay una pregunta: cuando termine la dispensación de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia, ¿se termina la gracia? ¿Se termina la misericordia? La respuesta es no. No podemos confundir dispensación de gracia con gracia. La gracia, la misericordia de Dios son eternas, hermano. Así como los cielos son más altos que la tierra, Dios extendió su misericordia. Él es el Dios de la misericordia. Nadie como Dios. Nadie puede ser más misericordioso que Dios. Porque los ateos utilizan versículos bíblicos para decir, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es tan bueno, ¿por qué tantos niños violados? ¿Por qué tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué tanta gente con problemas? Si Dios es tan bueno, dando a entender que ellos, los ateos, son más misericordiosos que Dios, cuando no hay nadie más misericordioso que Dios. Nadie iguala a Dios en misericordia. Nadie iguala a Dios, hermano. Por eso la misericordia de Dios la vemos aún en la gran tribulación. El capítulo 14, repito lo que dije ahora, nos habla acerca de un paréntesis más de los que habla el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar acerca de los 5 ángeles del Apocalipsis del capítulo 14. Vamos a hablar del primer ángel. Y el tema es el evangelio de la salvación. Porque ese es el tema que nos habla aquí. Y Juan, en medio de lo que Dios le está mostrando, y en medio de lo que Dios le está señalando a Juan y le está mostrando el Espíritu Santo, Juan dice que vio volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Juan tuvo una visión celestial. Todos sabemos que Dios utiliza a los ángeles en Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice, hermano, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y después aparece Juan en primera persona. Yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación del Señor, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio y de la palabra del Señor, cuando oí detrás de mí una voz como el estruendo de muchas aguas. Y volteé mi rostro para observar y vi 7 candeleros de oro y 7 estrellas. Y aquí vi a uno semejante al Hijo de Hombre, sus cabellos blancos como la nieve, como la blanca, su rostro resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus pies como bronce bruñido, sus vestiduras largas.
¿Qué estaba Juan describiendo allí? La gloria de Jesucristo. Él no estaba describiendo a un Cristo con corona de espinas. Él no estaba describiendo a un Cristo en una cruz derramando sangre. No, Jesucristo ya había resucitado, había levantado de la muerte y se había ido, hermano, al reino de los cielos. Se había sentado a la diestra del Padre. Y el Señor, hermano, va y le revela a Juan el Apocalipsis. Y por eso Juan empieza a hablar. Y empieza, hermano Juan, a testificar lo que empieza a observar en el cielo y en la tierra. Porque Apocalipsis nos habla no solamente de acontecimientos en la tierra, nos habla en el cielo. Por eso son los paréntesis, para hacer una diferencia entre lo uno y entre lo otro, para que no mezclemos las cosas, para que entendamos cuándo está hablando del cielo y cuándo está hablando de la tierra. Por eso, hermano, la palabra cielo aparece de una forma y la palabra tierra aparece de otra. La palabra cielo, shamayim, y la palabra eretz en hebreo son totalmente diferentes. En el Uranus, que es el segundo cielo, porque la Biblia nos habla de 3 cielos, donde está la atmósfera, donde están los planetas y donde habita Dios. Según los expertos, la estrella Norte Polaris es la única estrella que no se mueve y es la única estrella que dicen que guía a los marineros en el océano cuando pierden el rumbo. Es la estrella que marca el norte. Y según algunos dicen que esa estrella es la que marca el camino hacia el tercer cielo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? El capítulo 12 de Apocalipsis es otro paréntesis. Y Juan está hablando de que vio un dragón escarlata con 7 cabezas, mano, y habla de las cabezas, de las diademas, y habla de una mujer, una betulá, y dice la Biblia de que esta mujer estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Sabemos que nos habla de Israel. Sabemos que Apocalipsis, hermano, es el trato para Israel. Sabemos que Apocalipsis va a ser un trato, o mejor, la gran tribulación va a ser un trato para Israel. La nación, el pueblo de Dios, el linaje de Dios, los escogidos, de donde vienen los profetas, de donde vienen los patriarcas, a los cuales Dios les hizo gran promesa. Israel va a pasar momentos difíciles. Israel va a pasar el apretón de Jacob, el día de oscuridad, la gran tribulación, momentos difíciles en la tierra. La iglesia es la portadora del evangelio. El evangelio no se le dio a Israel, el evangelio se le dio a la iglesia. Por eso, hermano, hoy en día hay dureza en Israel, y el capítulo 11 del libro de los Romanos dice que el endurecimiento de ellos es para que usted y yo entremos. Israel no acepta el evangelio. Ahora hay judíos ortodoxos y mesiánicos. Los judíos mesiánicos están diciendo que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Pero los ultraortodoxos dicen que Jesucristo era un hombre normal, era un profeta. Es más, otros hasta hablan mal de Jesús. Pero Jesús para usted y para mí es el Salvador del mundo. Aquel que dio la vida por todos nosotros. Aquel que derramó su sangre por todos nosotros. Entonces, el capítulo 14 es un paréntesis. Y nos está hablando, hermano, acerca de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Pero aquí el apóstol hace un pare. Capítulo 14, verso 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Cuando hablamos de la palabra cordero, vamos a Juan, donde Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de cordero, sabemos que nos está hablando no de un animal, nos está hablando del Señor Jesús. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis nos está hablando del rollo y el cordero.
Nos está hablando de la gloria del Padre sentado en el trono. Nos está hablando la palabra del Señor, como dice Juan, que él lloraba porque no había quien tomase el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y ni siquiera podía mirarlo. Hasta que le dijeron: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, hermano, cuando la Biblia nos habla acerca del Cordero, de la raíz de David, todos sabemos que se refiere a Jesucristo. Aquí en el capítulo 14 usa la palabra Cordero. Y estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000. Aquí nos está hablando de que 144,000, aunque no voy a entrar ahí, repito, van a predicar también la palabra. Los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis también van a predicar la palabra. Pero ahora vamos a mirar, aparte de los 144,000 y de los 2 testigos, vamos a mirar aquí en la Biblia cómo Juan dice que vio volar a un ángel por el cielo. Pero este cielo no es, hermano, el Shamayín ni es el Uranus. Este cielo sí es el primer cielo. Es el cielo visible. Es el cielo que usted y yo vemos todos los días. Esta parte no es simbólica. Esta parte es literal. Juan no está usando simbolismos, ni antes ni después. Cuando yo sé que algo es simbólico, cuando yo miro el contexto. Por eso el capítulo 12 que hablamos ahora de Apocalipsis, la mujer y el dragón, es simbólico, porque desde que él empieza hasta que él termina, usa el simbolismo. Usted aquí en el capítulo 14 que estamos leyendo no encuentra simbolismos, encuentra todo literal. Y Juan está diciendo que él vio volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Porque él dice que vio a otro ángel. No olvide que venimos del capítulo 8, donde la Biblia habla de las 7 trompetas. Y por eso, hermano, la 7ª trompeta es la última que aparece hasta aquí, porque después del capítulo 14 van a empezar las 7 copas de la ira, la consumación de todo, la ira total de Dios. Hasta este momento aproximadamente solamente va la mitad de la gran tribulación. Entonces los 2 testigos predicarán solamente en la primer mitad de la gran tribulación. Los 144,000 de principio a fin. Ellos van a empezar a predicar desde el anticristo hasta el fin de todo. Y el ángel, hermano, que predica el evangelio eterno de la salvación, solamente va a predicar después de la primer mitad de la gran tribulación en adelante. En pocas palabras, cuando los 2 testigos terminan de predicar su testimonio, entonces Dios va a permitir que este ángel sea el que predique el evangelio eterno de la salvación. A los 2 testigos los van a matar, pero al tercer día van a resucitar y van a subir a la presencia de Dios. Los 144,000 continuarán predicando la palabra, evangelizando a Israel, tratando con el pueblo de Dios. Pero hay algo importante aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, y dice que Juan vio a un ángel con el evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. ¿Por qué? Porque los 144,000 van a ser exclusivos para Israel. Y usted lo puede leer cuando la Biblia nos habla en el capítulo 7 y habla de 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu, y empieza a nombrar, hermano, 12 por 12, 144. Mire, entonces habla de los 144,000 que van a predicarle a los judíos en Israel, pero Dios, repito lo que dije, es un Dios de misericordia. Él no va a dejar naciones sin Dios, sin palabra. Este ángel va a ser enviado a las naciones, a los pueblos,
a las tribus, a las lenguas. Dios va a enviar su ángel. Yo le llamo el ángel predicador o el ángel evangelista. ¿Cuál va a ser el mensaje de este ángel? Versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. Ese va a ser el mensaje de él. Y dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La pregunta es, ¿cuándo empezó el juicio de Dios? La respuesta es capítulo 6, versículo 1 y 2 de Apocalipsis, o 1 en adelante. Pero ¿por qué el ángel coloca como si apenas fuera a empezar? Hermano, porque de aquí en adelante iba a empezar lo peor. De aquí en adelante venían o vienen unas plagas terribles. Y por eso el ángel empieza a hablar y empieza a decir, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué va a predicar el ángel? El evangelio. El ángel no va a predicar una religión. El ángel no va a hablar del Islam. El ángel no va a hablar, hermano, de cualquier religión diferente. No, él va a hablar del evangelio de la salvación. El ángel evangelista, hermano, se ubica entre la final séptima trompeta y la primer copa de la ira. Ahí está. Hablándolo cronológicamente, la ubicación. Ya, hermano, se ha terminado la dispensación de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia. Pero sigue la gracia y la misericordia. No que hayan dos dispensaciones de la gracia. La dispensación de la gracia era para levantar o recoger a una iglesia. Todo aquel que muera con Cristo después de la dispensación de la gracia no será llamado iglesia. Serán salvos. Se van a salvar. Van a estar en el templo de Dios día y noche. Capítulo 7 de Apocalipsis. Usted lo puede encontrar. Cuando pregunta Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Capítulo 7 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y servirán a Dios de día y de noche en el templo. No olvide que en el cielo no existe la noche. Bueno, ¿y por qué la Biblia habla de que día y noche? Habla alegóricamente. Para que entendamos el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén dice de que no tendrá necesidad de sol, de luna o de estrellas, porque la gloria del Cordero la ilumina. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bueno, es la misericordia de Dios. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de que este evangelio va a predicar. Dice, se ha terminado la dispensación, como trato, como periodo, pero su misericordia nunca termina. ¿Cuáles serán las naciones que van a ser salvas después del arrebatamiento de la iglesia? Porque tienen que haber naciones salvas. Mostrémoslo bíblicamente. Capítulo 14, donde usted acabó de leer, capítulo 14, versículo 6. Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y a toda lengua. Vamos a buscar atrás en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Capítulo 7 del libro de el Apocalipsis. Versículo 9. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, ahí nos está hablando de nación, tribus, lenguas y pueblos. Ahora vamos a ir al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esa es la segunda venida, y
todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí vio? Que el capítulo que leímos 14, que el capítulo 7 y ahora que el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos habla de lo mismo. Nos habla de todas las naciones. Y aquí Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Y cuál es la gloria del Hijo del Hombre cuando venga? Si no es la segunda venida de Jesús del capítulo 19. Y cuando venga el Señor, juntará, reunirá delante de él todas las naciones al final de la gran tribulación. Y dice después, entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo me visitasteis. En la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos, no dice iglesia, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué es el juicio de las naciones? Va a ser, hermano, el momento donde Dios va a galardonar las naciones que hicieron esto con Israel. Porque aquí se refiere es a Israel. No olvide que Mateo se le escribió a Israel, al judío, al pueblo de Dios. Aquí no está hablando de recompensas para la iglesia, no. Hermano, la recompensa de la iglesia es el tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento, el tribunal, y después las bodas del Cordero. No confundamos lo de Israel para la iglesia, de la iglesia para Israel. El juicio de las naciones, hermano, va a ser tocante a Israel. El tribunal de Cristo tocante a la iglesia de Jesús. Entonces, aquí nos habla de que apartará unos a la izquierda y otros a la derecha. A la derecha serán todas aquellas naciones que sobrevivan de la gran tribulación. Naciones que amaron a Israel. Naciones que defendieron a Israel. Naciones que ayudaron a Israel. Porque el antisemitismo cada día está creciendo. Hay naciones que quieren que Israel desaparezca del mapa, como Irán. Pero no hablemos tanto de la nación de Irán, hablemos del ayatolá. Hablemos, hermano, de estos hombres que tienen el poder religioso y político en Irán, con los chiitas que detestan la nación de Israel y que han prometido borrarla del mapa. Y que muchas veces han trabajado para construir una bomba poderosa para destruir y aniquilar a Israel. Hay naciones que se han autoproclamado enemigas de Israel. Hace poco Canadá votó en contra de Israel. Colombia en el momento con el presidente actual, hermano, no hablemos de Colombia, hablemos de su gobernante, es un antisemitista que ataca a la nación de Israel, que ataca al pueblo de Dios. Dios guarde nuestro país, Dios guarde su país de ser una nación que ataca a los hijos de Dios, que ataca al pueblo de Dios. ¿Por qué Estados Unidos ha sido tan bendecido? Porque Estados Unidos siempre ha estado a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué Israel no ha sido destruida? Amén, primero por Dios y segundo por la nación de los Estados Unidos, que protege y guarda a la nación de Israel.
Pero hoy en día muchos dicen, no, Israel no está en la profecía, Israel ya desapareció como nación, Israel no existe, los palestinos son la verdadera raza, Israel es mentira. Hermano, el Señor reprenda a los demonios. Israel no dejará de existir. Primero dejará de existir el sol, la luna y las estrellas que Israel. De la higuera aprended la parábola. Y cuando Jesús habló en Mateo 24 acerca de la higuera, aprended la parábola. La higuera representa a Israel. Israel nació de nuevo como nación en el año de 1948. Es cuando Israel retoma su tierra y las Naciones Unidas declaran un territorio para los judíos, pero otro territorio para los palestinos. Y desde 1948 hasta el día de hoy, hace a poco unos mesecitos, que hay una aparente paz con los palestinos. No muy contentos, firmaron, porque Israel estaba destruyendo literalmente a Palestina. Literalmente bombardeándola, totalmente bombardeándola. Pero entonces muchos reclaman que Israel es una nación pirata, que el territorio le pertenecía era a los palestinos, pero a través de la historia se ha demostrado de que Israel es el pueblo de Dios. Y Dios le ha prometido a Israel bendecirlo, levantarlo, ha prometido hacer cosas grandes. Por eso la Biblia habla de la higuera, aprender la parábola. Israel es el reloj de Dios. Todo verdadero creyente tiene que orar por la paz de Jerusalén, según los salmos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces, hermanos, este ángel que estamos hablando va a predicar a toda tribu, pueblo y nación. Los 144,000 van a predicar a Israel. El capítulo 25 de Mateo, Jesús habla del juicio a las naciones. Serán las naciones enemigas de Israel, porque van a llegar a naciones enemigas de Israel al final de la gran tribulación, pero no van a poder entrar al milenio del Señor, porque van a ser apartados a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Entonces dice el capítulo 25 de Mateo, versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos y quiénes son, hermanos, los injustos que van al castigo eterno? Para que lo memorice. Los justos serán aquellas naciones que reconocen a Israel como pueblo de Dios, que van a llegar al final de la gran tribulación, que van a aceptar el evangelio predicado a través de los 144,000. Ellos no van a predicar judaísmo, ni van a predicar islamismo. Ellos van a predicar el evangelio de la salvación, porque los 144,000 son redimidos por la sangre del Cordero, y lo leímos ahora en el capítulo 14 de Apocalipsis. Van a ser judíos, pero redimidos, lavados con la sangre de Jesús. Entonces este ángel tiene la gran misión de predicar el evangelio de la salvación. En la dispensación de la gracia hay gracia abundante. O sea, hoy, capítulo 55, versículo 1 del libro del profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero, comprad vino y leche. Capítulo 55, versículo 6 del libro de Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle al tanto que está cercano. Hoy hay abundante misericordia. Hoy hay una sobregracia de Dios. Hay muchos templos pero vacíos. Hay muchas Biblias en las estanterías pero nadie las quiere comprar. Cuando en los tiempos antiguos se anhelaba tan siquiera la escritura de un solo evangelio, se anhelaba tan siquiera que alguien orara por alguien. Hoy hay tanta abundancia que la gente está hastiada.
de tanto predicador, de tanta Biblia, tanto culto, tanto ayuno, tanto vigilia. ¿Para qué buscar tanto? ¿Para qué predicar tanto? La gente ya sabe, es el decir de la gente, porque hay una sobregracia. Hay demasiado. Ve, hermano, cuando usted llena la nevera de carne, usted vive hastiado. Pero cuando se acaba toda esa carne y usted pasa 1 o 2 meses sin comer carne, usted anhela comer un pedacito de carne frita. Hoy hay tanta abundancia de gracia, hay tanta misericordia, que la gente cree que todas se la sabe ya. Sí, ya todo eso me lo sé. ¿Para qué? Ya eso me lo sé. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ya me la sé. Amigo, la Biblia dice la paga. Sí, la paga del pecado de muerte. No sé. Mano, la gente sabe más Biblia que nosotros ya. Pero la gente no ha tenido un trato con Dios. Y no es saber, es el trato con Dios. ¿De qué sirve saber si uno anda en santidad? Seguir la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchas Biblias. Hermano, yo en Colombia tenía un poco de Biblias, un poco de versiones de Biblias. Hoy solo tengo 2. Yo llegué a tener muchas Biblias, 4 o 5 Biblias. Miraba aquí, miraba allá, estudiaba acá. ¿Y cuántos dieron su vida? William Tyndale dio su vida. Y muchos hombres de Dios dieron su vida para que la escritura llegara a nosotros, como Martín Lutero, hermano, Juan Hus, Zwingli. Hombres de Dios que fueron quemados en la hoguera, fueron torturados. Y su anhelo era de que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos no escudriñan la Biblia. Bueno, hay creyentes que no, en todo el día, en toda la semana no cogen la palabra de Dios. Porque dicen que ya se la saben toda, que ya la conocen. Y ese es el problema, cuando yo creo que me las sé todas. Y dice la palabra, si alguien cree que sabe mucho, aún no sabe cómo debe de saberlo. Aún no sabe cómo debe saberlo. La humanidad está evangelizada. Son malos descarriados. Hermano, es la mayoría de gente que conoce del evangelio, que conoce de la palabra y no está buscando a Dios. Hoy es un día de descanso para mucha gente y prefieren irse para el mall. Prefieren ocuparse de la casa, lavar la ropa, sacar el perro, cortar el césped, limpiar la nieve. Y en toda la semana no se congregan, no buscan de Dios, no le están dando a Dios ni un día a la semana. Y están convencidos que van para el cielo. Y creen que van para el cielo y juran que van para el cielo. Cuando Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no heredaréis el reino de los cielos. ¿Y sabía usted que los escribas ayunaban 2 veces a la semana? Mire. Y usted lee cuando uno de ellos, un fariseo, fue y dijo, Señor, gracias porque no soy como los demás. Yo diezmo todo lo que tengo, ayuno 2 veces a la semana. Y empezó a contar lo que él hacía y a justificarse delante de Dios. Porque él tenía obras, si hablamos de obras, él las tenía. Ayunaba, diezmaba, buscaba. Pero ¿qué pasaba? Solamente lo hacía, pero en su corazón no había un verdadero temor. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Hermano, pero ese es el problema hoy en día. Mire, hoy no es tanto evangelizar. Hemos salido a evangelizar, muchos de nosotros hemos ido a muchos hogares y la gente nos dice, sí, yo conozco, pastor, yo ya sé, yo la Biblia me enseñaron de pequeño, soy apartado, soy descarriado. Yo prediqué en cárceles, hermano, y en las cárceles puedo decirle que el 95% de los reos han conocido el evangelio. Encontré gente que hablaba en lenguas, que me dijeron, pastor, a mí Dios me utilizaba, yo oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Y por qué está aquí? Por homicidio, maté a 2. ¿Ah? Gente que habló en lenguas, que fue llena del Espíritu de Dios y hoy están allá en las cárceles.
Se descuidaron, hermano, y nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Usted no puede estar pendiente de su hermano, de su hermana. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Ora, no ora, viene, no viene. Busca, no. Ocúpese de usted mismo. Ocupados, Pablo dice, de vuestra salvación. Pablo lo habla. No dice de lado los demás. Ocúpese de su propia salvación. Entonces hay naciones, hermano. Hay iglesias que están hablando ya en contra de Israel. Yo he escuchado pastores hablar contra Israel y yo digo, como un hombre que lee la Biblia va a venir a hablar mal cuando el Salmo nos habla, orad por la paz de Jerusalén? Cuando Isaías me habla que es el pueblo de Dios, que la misericordia de Dios Él la ha extendido, que el Señor no ha desechado su pueblo. Cuando Daniel en su profecía del capítulo 9 de las semanas, 70 semanas, habla de las 70 semanas para Israel y habla del periodo en el cual el anticristo se va a levantar, pero también habla de un periodo de salvación, de restauración, de reconciliación, de perdón, de bendición, porque Israel es el pueblo de Dios, la nación de Dios. Tenemos que orar por Israel para que Dios proteja a Israel, para que Dios guarde esa nación. Entonces aquí el capítulo 25, amado hermano, por favor, no se deje torcer la escritura. Aquí no le está hablando a ninguna iglesia. Si el Señor apartará las ovejas de los cabritos, entonces ¿quiénes son los cabritos? Los descarriados, los que no se congregan, los que se descarrían de la iglesia, los que se rebelan. Aquí no está hablando de iglesia. Aquí me está hablando de Israel. Y me está hablando de naciones cabritas y naciones ovejas. Porque la palabra misma lo está hablando allí. E irán estos al castigo eterno. Y no es una alegoría, no es una parábola, es palabra literal. Y los justos a la vida eterna. Jesús enseñó escatología y nos mostró. Entonces la gracia abundante es el día de hoy. Usted no tiene que morir para ser salvo. Usted no tiene que ser apedreado, colgado, torturado para ser salvo. Usted solamente tiene que hacer lo que dice Romanos 10:10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo. Ya, no más. Pero en la gran tribulación será una gracia severa. ¿Sí me entiende? Hoy es gracia abundante. En la gran tribulación será una gracia severa. ¿Cómo así, pastor? Gracia severa. ¿Es gracia o no es gracia? Sí, es gracia, pero es severa, bajo condiciones. Tienes que morir. Tienes que ser redimido por la sangre del Cordero, pero tu sangre tiene que ser limpiada con la sangre del Cordero. ¿Y dónde aparece eso en la Biblia? Porque es que bueno cuando le predican a uno con la Biblia, abriendo la Biblia. Vamos a mirarlo en Apocalipsis, el 5.º sello. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí nos habla de personas que van a morir, hermano, al principio de la gran tribulación. Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto. Aquí no está hablando de la iglesia que va a morir y va a ser redimida. No. Aquí no me está hablando de la iglesia. Dijera iglesia, dijera pueblo, pero no, habla de almas debajo del altar que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces mucha gente va a morir de muchas naciones, pueblos, tribus, lenguas, porque no van a aceptar al anticristo, porque no se van a dejar marcar, porque no van a negar a Dios. Los van a perseguir, los van a torturar, los van a decapitar. Bíblicamente aparece allí. Pero otros van a llegar hasta el final. Capítulo 14 que estamos mirando de Apocalipsis. No van a morir. Ellos no van a morir. Van a pasar al milenio. Van a pasar testificando. Oiga, cuando el sol calentó, me acuerdo cuando la luna se puso negra, cuando el mar se colocó como de sangre, cuando cayó el asteroide, oiga, esos tsunamis que hubieron, ese caballo negro como devastó la tierra. Ellos van a ser sobrevivientes. Van a pasar. ¿Por qué? Porque creyeron en el testimonio. ¿Por qué? No olvide, amado hermano, que la Biblia nos habla que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo. Mucha gente lo va a oír. Mucha gente va a aceptar. Mucha gente se va a convertir. Hay personas que han cerrado su corazón. Hay personas que no creen en el evangelio. Hay personas que rechazan la palabra. Pero cuando vean todo lo que viene para el mundo, Dios va a tocar sus corazones. Así como tocó el corazón de Faraón, va a tocar muchos corazones. Así como tocó el corazón de Nabucodonosor, como tocó el corazón de Ciro, Dios va a tocar corazones. Pero ¿qué va a venir a memoria de esa gente? La iglesia que estuvo en la tierra, que predicó. Quizás su tío, su tía, su abuelo, mi abuelo, el que sea, que son rácidos para la palabra, que no aceptan nada, hermano. Quizás esos primos, familiares, vecinos, amigos suyos, que usted les ha hablado y rechazan el mensaje. Tranquilo, predique la palabra, que en ese tiempo se acordarán de usted. Una persona le predicaba el evangelio, hermano, y no me creí. Le predicaba y le predicaba y le predicaba. Y no. Una ocasión tuvo un accidente. Un hermano de edad de 80 años iba a atravesar la carretera, hermano, y venía la ambulancia, no la vio, y la ambulancia lo golpeó. Y cuando lo golpeó, el anciano salió y dio vueltas en el aire. La gente gritó, él cayó, se sacudió y siguió caminando. Y la gente no entendía qué había pasado. Y le dije, hermano, cuénteme, ¿usted qué sintió? Dijo, pastor, yo sentí fue un golpe. Y cuando me elevó, yo me acordaba de todas sus predicaciones. En el aire, pastor, es algo que no lo puedo explicar, me dijo. Me acordaba de todo lo que usted predicaba en la iglesia. En esas milésimas de segundos. Y pastor, yo quiero reconciliarme con Dios otra vez. No murió por la misericordia de Dios, hermano. Mucha gente en el momento del peligro se acuerdan de todo. Pasa la vida de ellos como una película y la ven desde el principio hasta el final. Por eso capítulo 24, 14 de Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, es que Dios tiene un plan con todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Él tiene un plan con todas las naciones, pero la iglesia tiene que predicar la palabra. El pueblo de Dios tiene que dar el mensaje. Porque Apocalipsis no me habla de una iglesia evangelizadora. Yo no la encuentro, por lo menos. Yo no la encuentro, hermano. Una iglesia evangelizadora no la veo en la Biblia. No la he encontrado desde que leo la palabra. No la he podido encontrar. Encuentro los 2 testigos. Encuentro los 144,000. Ahora encuentro a este ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Jesús hoy dice: venid a mí. Hoy dice él así:
Venid a mí. En la gran tribulación va a ser: temed a Dios. ¿Cuál fue el mensaje del ángel del capítulo 14 del Apocalipsis? Temed a Dios. Verso 7. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nos habla allí, hermano, está dando a entender: lo que viene va a ser peor que lo que han visto. No es solamente decirle: vengan al evangelio, vengan a Jesús. No, el ángel va a decir: temed a Dios. Ese Dios de amor que tanto se habla en los altares. Ese Dios alcahuete del pecado. Ese Dios, hermano, que está pintado en los altares, donde se ha perdido la santidad. Esa iglesia que no busca de Dios. Ese creyente que no ha nacido de nuevo. Eso tiene que morir. Y si no muere, se va a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Ay, es que a mí no me manda nadie, haga lo que yo quiera. Haga lo que quiera, pero se le asegura de que usted no va a partir con el Señor. Hermano, se le asegura de que no. Porque la iglesia nos habla de, o mejor, Apocalipsis nos habla de una iglesia obediente. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de las puertas abiertas, de la hermandad, del amor. La iglesia que Dios le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. El creyente hoy tiene que aprovechar la gracia abundante de Dios. Hoy Dios dice: venid a mí. En la gran tribulación dirá: temed a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? La salvación hoy es sin martirio. La salvación será después con martirio. Será con martirio. Mira el capítulo 20 de Apocalipsis. Pase la hoja, por favor. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los que no tienen a Cristo, los condenados, no volvieron a vivir hasta que se cumpla o se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra? Cantidad de almas, de personas que van a aceptar el testimonio de Jesús, que se van a arrepentir. Pero ¿cómo van a arrepentir? Porque el Señor va a tratar con ellos. No será una gracia abundante, será una gracia severa, pero habrá salvación, habrá misericordia. Por eso predique la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye con paciencia y doctrina, dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, no te canses, predica, enseña, habla, da el mensaje. Así la gente no quiera, así la gente no escuche, así la gente no te acepte, predica la palabra. Mi madre, cuando me predicaba la palabra y cuando me decía: tú no te mandas solo, y te veré en los altares, y te veré predicando el evangelio, y te veré llevando la palabra, yo le dije: primero me verá muerto. Y así fue. Tuve que morir, hermano, para el mundo. Porque si usted no muere al mundo, usted nunca va a vivir para Cristo. Si usted todavía vive con la carnalidad y con la mundanalidad y con la humanidad, usted no va a poder heredar el reino de los cielos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El creyente es diferente a la gente del mundo. En el mundo hay odio, en el mundo hay rencor, en el mundo hay murmuración, en el mundo hay traición, en el mundo hay de todo. El hombre y la mujer que ha sido transformado tiene que ser diferente, porque Dios es amor. Yo odiaba a la humanidad,
Hermano, yo odiaba a mis propias hermanas. No les hablaba. Yo no le hablaba a nadie, hermano. Yo no le hablaba a nadie. Era antisocial. Mi mirada era una mirada fuerte. Tuve muchos problemas solo por mirar. Tuve muchos problemas. Pero ¿quién cambia? ¿Quién transforma? Es el Señor. Por eso el ángel tiene que predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Por eso la iglesia tiene que predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios tiembla ante su palabra. Jeremías dijo: me sedujiste, Señor, me sedujiste, y fuiste más fuerte que yo. Quise evitar, quise no predicar, quise no hablar más de ti, mas no obstante sentí como un fuego que ardía en mí, porque eso lo produce el Espíritu de Dios. Aquí estamos no porque queramos, es porque Dios nos ha elegido. Es porque Dios nos ha llamado. Por eso no abusemos de la gracia, no abusemos de la misericordia. No use la gracia como excusa para pecar, para desobedecer, para hacer lo que le venga en gana. No, dice la Biblia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Limpiad vuestros corazones. Eso nos manda el Señor, hermano. El Espíritu de Dios. Esto no es algo humano. El Evangelio no es una moda. El Evangelio no es una organización. Es el poder de Dios. Es la palabra. Es el mensaje para salvación a las almas. Yo le puedo decir a usted una cosa, hermano. Así me critique, así me vea como soy yo. Los que me conocieron saben que soy una nueva criatura. Usted me verá normal con la corbata, me verá normal. Pero la gente que trató conmigo, mis padres, mis hermanas, la gente que me conoció, cuando me vio, una mujer me vio. Estaba predicando en la cárcel y salí de la cárcel con la Biblia. Cuando me vio, esta mujer fue y me dijo: Metálica. Porque me decían Metálica, me decían malévolo. A mí todo el mundo me decía malévolo, hermano. Y yo a todo el mundo quería pegarle, a todo el mundo quería chuzar, a todo el mundo quería acabarlo. Donde iba armaba los pleitos, tiraba las mesas, daba patadas. Donde iba. Sé que es tener un revólver en la cabeza, sé que es eso. Pero el Señor contó conmigo. Yo le decía: yo me quiero morir. ¿Yo para qué nací? Yo buscaba la muerte en las calles, hermano, a ver si la encontraba, y nunca la encontré. Encontré fue al Señor, al Salvador, a Jesucristo. Él me salió al encuentro. Por eso le predico un evangelio verdadero. Yo no me paro aquí a predicarle religiosidad a usted. Yo le hablo con pruebas. Dios me sacó del alcohol, cantidad de cosas asquerosas del mundo, hermano. El Señor, como hizo la obra en mi vida, la ha hecho en usted y la va a hacer en muchos más. En las calles hay gente tirada, desechada por todo el mundo, los cuales Dios tiene planes con ellos. Por eso no podemos ser arrogantes y pensar que solamente nosotros. No, Dios tiene muchas almas, y en la gran tribulación Dios va a salvar muchas personas. El Espíritu Santo va a seguir tratando, va a seguir obrando en los corazones, en las vidas. Hay algo, hermano, en esta palabra que estamos leyendo que me llamó mucho la atención a mí, y es un contraste con Gálatas capítulo 1 versículo 8. En Gálatas 1:8 el apóstol Pablo dice: mas si nosotros o un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio, sea anatema. El ángel del capítulo 14 versículo 6 que leímos de Apocalipsis no va a predicar otro evangelio, va a predicar el mismo evangelio. ¿Cuánto nos gozamos? Pero el ángel está, o mejor, tiene una orden, y la orden es: tienes que predicarlo en la gran tribulación. Él no puede venir ahora y salir y mañana y usted decir: el ángel que el pastor habló. No, hermano.
Si alguien se somete a la palabra, lo son los ángeles. Y este ángel sabe que el tiempo de él va a ser al final de la gran tribulación. Y este ángel sabe que tiene que predicar el evangelio eterno de la salvación. El evangelio que predicó Jesús, el que predicó Pablo, el que predicó Pedro, el que predicó la iglesia primitiva, tiene que ser ese evangelio, porque hoy se predica un evangelio adulterado. Hoy se predica un evangelio moderno. Hoy se está levantando gente sin temor de Dios, que no conocen a Dios, hermano, solamente una Biblia y una religión, que no han aprendido todavía que Dios es amor, que no han aprendido todavía de que Dios nos sacó del mundo del pecado, de que ya yo soy nueva criatura, de que ya no soy el arrogante de antes, ya no soy el rencoroso de antes, ya no soy el que me gustaba, hermano, hacerle daño a los demás. No, yo soy una nueva criatura, he sido lavado con la sangre de Cristo, he nacido de nuevo. Y todo el que sea nacido de nuevo va a heredar el reino de los cielos. Y por eso Gálatas dice allí: si otro ángel os predicare otro evangelio diferente. Pero es que Apocalipsis me está hablando de que ese ángel va a predicar el evangelio eterno, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios es clara. La podemos entender, la podemos comprender. Los ángeles, aunque no participan de la salvación, se gozan de la salvación de los hombres. Los ángeles, aunque no necesitan salvación ni participan de ella, Dios los incluyó para que fueran participantes, ayudadores de los que seríamos herederos de la salvación. Por eso, hermano, podemos ver nosotros en Hechos capítulo 10, verso del 3 al 5, a Cornelio. Cuando nos habla la Biblia de que Cornelio, varón de Cesarea, o centurión romano, piadoso, temeroso de Dios, estaba allí cuando de repente un ángel le habló. Dijo: Cornelio, envía a Jope, y empezó a darle unas instrucciones. Y es cuando van y llaman a Pedro, y Pedro llega a la casa de Cornelio. Capítulo 10, 45 habla de que el Espíritu de Dios descendió sobre la casa de Cornelio. Hablaban lenguas. Pero ¿quién le avisó a Cornelio de que Pedro estaba en la casa de un tal Pedro Curtidor o Simón Curtidor? El ángel de Dios. Felipe estaba allí en su casa. Capítulo 8, verso 26 de Hechos. Y un ángel también le dijo a Felipe: Felipe, heme aquí, Señor, sal al desierto. Y cuando salió al desierto empezó a caminar, y después entra el Espíritu Santo y le dice: acércate a ese carro. Y venía leyendo un hombre, dice la palabra del Señor, que la escritura, un etíope, y empieza a hablar y le dice: ¿de quién habla el escritor? ¿De sí mismo o de algo otro? Y Felipe empezó a hablarle de Jesucristo. Llegaron a cierto lugar, vieron agua y preguntó: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y lo bautizó. ¿Quién empezó el trabajo? Lo empezó un ángel. Hechos capítulo 27 del 23 al 24. Después de Euroclidón, cuando Pedro iba para Roma a comparecer ante César, se levantó una tormenta llamada Euroclidón. Pero dice la Biblia en capítulo 27 del 23 al 24 de Hechos, que un ángel del Señor habló con Pablo y le dijo: Pablo, es necesario que comparezcas ante César. He aquí que Dios ha concedido la vida de todos excepto de la nave. Y cuando Pablo va y da ese mensaje, estaba la nave, el barco, totalmente bueno. Y le digo: tengan ánimos, que ninguno va a morir, porque el ángel del Señor al cual yo sirvo. Qué hermoso, hermano, servirle a Dios. Servirle a Dios es lo mejor. Servirle a Dios es lo máximo. Los ángeles han hecho presencia a través de la Biblia. Capítulo 1, miremoslo, versículo 14 de los Hebreos. Ya para terminar. Capítulo 1, verso 14 de los Hebreos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor y a su nombre?
Miren lo que nos habla aquí, hermano, en cuanto a los ángeles. Capítulo 1, verso 14. Dice, no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Usted dirá, pero es que habla de espíritus. El contexto viene hablando de ángeles. El capítulo 1, versículo 1 nos empieza a hablar, hermano, acerca de cómo Dios ha hablado. Y más abajito, el versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y dijo Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice la Biblia que Jesús hecho mayor que los ángeles. La palabra hecho no es de hacer, sino de ser. No es de hacer, sino de ser. Porque muchos dicen, Jesús fue hecho, o sea que el Padre lo hizo. No, no es de hacer, sino de ser. Jesús es mayor, porque Él es el principio de toda creación. Por Él fueron creados los cielos, la tierra. Las cosas visibles, invisibles, fueron formadas por Él y para Él. Y Él es la cabeza del ángulo. Y a Él es toda la gloria, toda la honra. Los ángeles son servidores de Dios. Por eso en Apocalipsis, hermano, aparecen ángeles por toda parte. No solamente trayendo juicios, predicando salvación, predicando redención, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar. Porque los ángeles, hermano, admiran la iglesia. Ellos admiran cuando un creyente evangeliza, cuando un creyente predica, cuando usted trae a alguien a la iglesia, cuando usted se arrodilla a orar, cuando usted es obediente, cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted anda en santidad. Los ángeles dicen, wow, qué belleza. ¿Cómo es que los seres humanos tienen libre albedrío y te obedecen a ti, Señor? ¿Cómo es que los seres humanos tienen la facultad de decir sí y no, de buscar o no buscar, y prefieren buscarte a ti antes que al mundo, antes que al licor, antes que la fornicación, antes que el adulterio? Porque es que el evangelio es para valientes. Por eso hay que vencer, hermano. Por eso tenemos que vencer. Porque los ángeles admiran, porque los ángeles observan, porque los ángeles se quedan sorprendidos. Y alguien dijo una ocasión, no sé si es cierto, pero alguien dijo una ocasión que estuvo en el cielo, y cuando estuvo en el cielo, Dios le dijo a los ángeles, callad, y todos callaron, porque quiero escuchar mi iglesia. Y qué pena con Dios que haga callar los ángeles y uno en un culto ni siquiera diga aleluya, hermano. Ni siquiera diga amén, ni siquiera diga ayayay, ni siquiera diga gloria a Dios, atado, que no puede bendecir, exaltar el nombre del Señor. Él nos hizo libres. Él rompió las cadenas. Por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso lo bendecimos, porque Él nos ha hecho libres. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya tú no eres un esclavo, ya tú no eres una esclava. El Señor te ha hecho libre. Ya tú puedes adorarlo, ya tú puedes alabarlo, ya tú puedes bendecirlo, ya tú puedes glorificar su nombre. Hermano, ya tú puedes darle toda la gloria, toda la honra. Dios te dio la palabra, Dios te dio la salvación, Dios te incluyó en su propósito, Dios te incluyó en su plan redentor, Dios te introdujo, Dios te formó, Dios te hizo hijo, Dios te llamó a ser parte de su iglesia. ¿Qué más le pides a Dios? ¿Qué más le pides a Dios, hermano?
Estamos enteros, estamos llenos, estamos completos. No esperemos ese día, no esperemos que sea tarde. Busquemos de Dios antes que sea tarde, hermano. Póngase de pie, dele toda la gloria a Dios, aleluya. Si quiere pasar a este altar, venga a este altar, hermano. Si quiere pasar a darle gloria a Dios, gracias a Dios, a decirle: Señor, gracias. Oh, santo, aquí está el altar para decirle gracias. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo a ti, Dios. Oh, te doy gracias, Señor. Ay, solo los que hemos sido tocados y cambiados entendemos esto, hermano. Solo que aquel que ha sido sellado, tocado, tomado, lo puede entender. Por eso dale gracias a Dios. Oh, su misericordia. Supieras de cuántas veces Dios te ha guardado, cuántas veces el diablo te ha reclamado. Pero el Señor ha dicho: no, no lo puedes tocar, no la puedes tocar. De cuántas cosas Dios ha librado tu vida, de cuántas cosas Dios te ha guardado. Por eso ven al altar en señal de agradecimiento y dile: Señor, a ti me rindo. A ti me rindo hoy, Señor. ¿Quién sabe quién oró por ti para que tú entraras? ¿Y por qué dices que lo tienes como si fuera algo tuyo, cuando tú no sabes que hubieron rodillas que se doblaron para que tú reconocieras al Señor? Oh, Señor, te adoramos. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate hoy con Dios. No salgas de este culto sin reconciliarte con Dios. No lo hagas. Ay, no salgas hoy de aquí sin pedirle perdón a Dios. Ni se te ocurra pasar esa puerta sin decirle: Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame. Sin decirle: Señor, hoy me reconcilio contigo, porque tú me has hablado en esta tarde, porque soy un pecador, Señor. Quiero nacer de nuevo. Quiero irme contigo, Señor. Si hoy vinieras por tu iglesia, aprovecha la puerta. El capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, Juan dice: vi una puerta abierta. Oh, santo, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta, pero la puerta se va a cerrar. Esa puerta se va a cerrar. Esa puerta se va a cerrar. Esa puerta se va a cerrar. Aprovechala, hermano, hermana, aprovechala con tu familia, con tus hijos, con tu hogar. Entra, entra. Nadie tiene excusas. Nadie tiene excusas. Nadie tiene excusa delante de Dios. Dile al Señor: Señor, obra. Humilla tu corazón delante de Él. Humilla tu corazón delante de Él. No resistas al Espíritu de Dios. Espíritu,
Sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios. Mira mis hermanos que pasaron a este altar, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Obra en ellos, Dios. Hoy hay abundancia de misericordia. Hoy hay abundante gracia. Pero viene una gracia severa. No todos serán salvos. No todos se convertirán. Aquellos que pisotearon el evangelio, aquellos que pusieron en vituperio al Hijo de Dios, verán los juicios y las consecuencias. Por eso hay que predicar esta palabra. Hay que llevar este mensaje. Hay que llevar este mensaje. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? A la trompeta, al sonido de la trompeta. ¿Estás preparado, hermano? ¿Está tu familia preparada? ¿Está tu familia preparada? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Dile, Señor, obra en mi vida, en mi corazón. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a serte fiel. Cierra tus ojos, hermano. Así no estés en este altar, pero cierra tus ojos y habla con Dios. Él está en este lugar. Dile al Señor que te ayude. Dile al Espíritu Santo que rompa cadenas. Sabes que el diablo quiere destruir tu alma, destruir tu familia, destruirte. Pero que hoy Dios tiene misericordia para ti. Quizás tú ignoras todo lo que se está moviendo a tu alrededor, pero si tú le crees a su palabra, si tú te humillas y le pides misericordia, Dios va a obrar en tu vida. Muchos han sido llamados, pero pocos han sido escogidos. ¿Sabes por qué? Por la dureza de su corazón. Porque el corazón de un creyente tiene que ser diferente. El corazón de un hombre, una mujer de Dios, es un corazón transformado por su espíritu. No solo es llevar una Biblia y asistir a un culto. Es un corazón transformado. Un corazón de piedra que ha sido sacado y colocado un corazón de carne. Habla con Dios en esta noche y dile, Señor, ayúdame. Yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que Dios te ha hablado. Porque su palabra no vuelve vacía. Y a veces duele, pero esa palabra es la que saca la impiedad. Es la que limpia. Es la que santifica. Dios quiere hacer cosas con tu vida. Disponte en las manos de Dios. Dios te ha entregado su palabra. Ámala, guárdala, respétala, vívela, y harás prosperar tu camino. Todo lo que hicieres te saldrá bien.
evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin.